Vale. Bueno, pues en este apartado os voy a enseñar cómo hacer o configurar la VPN SSL en un iPad. ¿Vale? El iPad, su cliente de VPN, y especialmente si habéis actualizado a la versión 10, cuando vais a añadir una configuración de VPN, solo permite IPsec LDHCP o IK versión 2, ¿vale? No permite VPN SSL y han desaparecido las VPN PPTP, ¿vale? Apple las ha quitado en la última versión de iOS, ¿vale? Con lo cual tendríamos que instalar una VPN SSL. Como veis, aquí tengo dos configuradas, ¿vale? Voy a borrar esta. Bueno, voy a borrar esta, no os voy a enseñar dónde se configura, se podrían activar desde aquí, ¿vale? Entonces, si vamos al menú principal, ¿vale? Tendríamos que ir al Apple Store para instalar esta aplicación que hay aquí, que es el Smart VPN Client, ¿vale? Entonces, yo ya la tengo instalada, pero para mostraros cómo hay que buscarla, entramos en el Apple Store y ponemos aquí en buscar, ponemos Drytech, le decimos buscar, ¿vale? Y aquí tenéis el Smart VPN Client. Me explica que es un cliente gratuito para iOS 9 o posterior, ¿vale? Que para conectarse necesita pues un router Drytech con soporte de VPN SSL, etc. Bien. Bueno, voy a abrirlo directamente ya que lo tengo, o si no, vamos a venir aquí, le decimos abrir, ¿vale? Y puedo agregar perfiles de VPN donde introduciríamos los datos del IP del servidor, el puerto, el usuario, la clave, etc. ¿Vale? Aquí tengo el perfil ya preconfigurado que se llama Albaco SSL Demo. ¿Vale? Como veis tenemos la IP, la 192.168.0.36. El puerto, acordaros que el puerto hemos puesto el 50443. Si vamos aquí a System Maintenance, simplemente por recordar, en Access Control, ¿vale? Teníamos puesto el puerto para SSL VPN es el 50443. Bien, pues el 50443, el usuario Albaco SSL, ¿vale? Y la clave que habíamos decidido poner. Bien, en la parte de, vamos a ir otra vez aquí, VPN Remote Access Connection Management. Aparte de eso, habíamos comentado que para el usuario que habíamos creado, es el profile Albaco SSL, ¿vale? Le íbamos a dar de la VLAN 3, ¿vale? Una IP. La VLAN 3 es la 10.030/24, ¿vale? Tenemos habilitado SSL, ¿de acuerdo? Pero aquí tengo otras VLANs con otros dispositivos, como la VLAN 7, donde tengo una cintadita de ya está. Bien. Entonces, como tengo habilitado el enrutamiento entre los interfaces LAN, ¿vale? Si yo agrego la ruta a la que quiero acceder en el Smart VPN, ¿vale? Que sería aquí en More Rutas, ¿vale? Si quiero acceder a una máquina que no está en la subred, pues yo aquí he agregado la ruta que quiero acceder, o podría enviar todo el tráfico por defecto a través de esta VPN y tendría el mismo efecto. Lo que sucede es que esto haría que la navegación también fuese a través de la VPN. Voy a dejarlo como estaba, ¿vale? Voy a cancelar. Es decir, yo voy a enviar todas las 10.0.0 lo que sea a través del túnel, ¿vale?
Como os comentaba, si voy aquí a RPKH Table, ¿vale? Pues veo que aquí, si busco dispositivos de Jastar, ¿vale? Pues tengo algunas, por ejemplo la 10.07.150. Esto debería ser una centralita, ¿vale? 10.02, 150, 10.06, 150, etc. Bueno, vamos a intentar acceder a esto, ¿de acuerdo? Entonces, para eso vamos a levantar la VPN. ¿Veis? Está en Ables, Status Disconnected, pues que se conecte y ya me dice que me ha asignado la 10.03.14, ¿de acuerdo? Y si ahora abro el navegador e intento abrir la 10.07.150, vale, pues estoy abriendo la centralita a través del túnel y puedo entrar en la configuración, por ejemplo. Podría entrar en la configuración de las extensiones o de los troncales, ¿vale? Editar una extensión, etc. Y esto lo estoy haciendo a través de la VPN. Voy a mostraros. Connection Management. Al Baco SSL está conectado, ¿vale? Pues muy bien, esto es todo. Espero que esta demo os haya gustado y nada, y nos vemos en otro vídeo.